el caso, si quieres, de corrupción más importante de los últimos meses. ¿Por qué es importante? Porque vuelve a poner a un expresidente en el centro de una hipótesis fiscal, de una investigación fiscal, que señala a Martín Vizcarra, a 2 exministros, a 5 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a un empresario como miembros de una organización criminal que buscaba beneficiarse con contrataciones, licitaciones, obras públicas. La institución donde habría operado esta red criminal, Provías Descentralizado. Provías, que está adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde siempre decimos está la perita en dulce de la plata del gobierno. Es decir, cuando el ministerio designa, ¿no?, da la plata para la construcción de carreteras o lo que fuera. Entonces, muchos de estos funcionarios, muchos de estos nombres, bueno, estas personas que mencionas, eran también personas que Martín Vizcarra conocía desde Moquegua. Exacto. Según la investigación fiscal, era un grupo que se hacía llamar Los Moqueguanos, tenían acceso directo al presidente de la República en ese entonces. El espacio de tiempo en el que ocurrieron estos presuntos delitos, marzo de 2018, el inicio del gobierno de Martín Vizcarra, y noviembre del 2020, el fin del gobierno de Martín Vizcarra. 2 ministros cercanos al expresidente vinculados, el propio expresidente vinculado. O sea, ministro de Transportes, viceministro de Transportes, presidente de Provías, ¿no?, asesores directos del ministerio, pertenecerían a lo que la Fiscalía ha denominado, o este equipo de investigación, los intocables de Vizcarra, ¿no? Sí, los intocables de la corrupción. Y un detalle importante, es una carpeta fiscal de más de 500 páginas. En una de estas páginas, los fiscales logran el testimonio de una persona, de un testigo al que protegen, cuya identidad se desconoce, pero que revela pagos de sumas millonarias en maletines entregados directamente al expresidente Vizcarra. Así de grave es la acusación. Es la primera investigación sobre hechos de corrupción en el gobierno de Martín Vizcarra. Recordemos que a Martín Vizcarra una vacancia lo pone fuera de Palacio de Gobierno, pero que se origina en su periodo como gobernador regional de Moquegua. Esto es trascendente y allí tenemos parte de la investigación fiscal. Y mira esta cita textual de un testigo protegido. Se hacían llamar los moqueguanos y manejaban las obras. Las empresas hacían pagos ilícitos por ganar la buena pro. Hay una siguiente cita que dice: estas millonarias sumas eran ingresadas a Palacio por Carlos Revilla en maletines que eran entregados a Martín Vizcarra. ¿Quién es Carlos Revilla? Era efectivamente directivo de Provías Descentralizado. En esta declaración se implica directamente al expresidente Martín Vizcarra y efectivamente hoy allanamientos, capturas, se ha detenido a un grupo de los implicados. Recordemos que ni Martín Vizcarra ni los 2 exministros implicados, mencionados, no pueden ser detenidos porque tienen un antejuicio político, tienen una inmunidad política que les da precisamente el cargo. Momento, claro. Pero sí se ha podido detener a un grupo de 5 personas que eran parte, supuestamente, de esta red criminal. Hablamos y podemos ir viendo a los integrantes de esta presunta organización criminal. Te digo, aquí el delito son una serie, un concurso de delitos de presunta corrupción, pero ¿qué era lo que construían? ¿De dónde estaba la obra pública de la que se beneficiaban? Bueno, hablamos de un camino vecinal en Moquegua por 63 millones y te voy a ir detallando. Ahí tenemos la foto de Edmer Trujillo, precisamente exministro, que no puede ser detenido por lo que tú mencionas, ¿no? Exacto. A él lo ponen como parte fundamental, solo después del presidente de esta presunta red criminal, otro exministro, Carlos Extremadoiro. Tampoco ha sido detenido, estas autoridades gozan de inmunidad. Quien sí ha sido detenido ha sido Carlos Revilla, director de Provías, exdirector de Provías, tenía un cargo en el actual gobierno. Amigo personal del expresidente Martín Vizcarra, parte central del grupo de los moqueguanos. Hugo Misat, asesor de Provías, también ha sido detenido.
Alcides Villafuerte, otro ex gerente de obras de Provías. Increíble la corrupción que vemos, o por lo menos que investigan fiscales en esa entidad. Provías descentralizado, Provías nacional. Juan José Enciso, miembro del comité de selección de Provías, también detenido. Y el empresario Hugo Meneses. Te decía, las obras, para ponerle rostro, y ya estamos viendo los rostros, pero para poner la imagen de dónde se cometían estos presuntos delitos. La construcción de un camino vecinal en Moquegua por 63 millones de soles, el mantenimiento de vías, más de 300 kilómetros de vías en Apurímac por 156 millones de soles, exacto. Un puente vehicular que unía a Ayacucho y Apurímac por 54 millones de soles. Eran estas obras las que, en el entendido de la Fiscalía, según su tesis, se negociaban a través de estos funcionarios. Y te digo, la declaración más importante me parece esa: sumas millonarias, maletines ingresando a Palacio. Y que se haya direccionado estas obras a este grupo de empresas, pues que eran las que efectivamente otorgaban estos maletines, ¿no? Exactamente. Entonces tienes una investigación que lidera por segundo día consecutivo. Estamos viendo al equipo de fiscales y policías que lucha contra la corrupción en el poder, fiscal Marita Barreto, coronel Harvey Colchado, en un segundo operativo por día. Ayer vimos a estas autoridades en un operativo, hoy vemos mostrando el primer, y reitero porque esto también es importante entenderlo, qué casos ponían sombras sobre Martín Vizcarra, el caso de las vacunas, y los casos de presunta corrupción durante su gobierno regional en Moquegua. Pero este es el primer caso de presunta corrupción. Y si seguimos con la línea gobierno del tiempo, mientras sucedía eso, porque esto va hasta el 2020, es decir, mientras estaba pasando lo de la vacuna, lo de la pandemia, estaba paralelamente, según la tesis de la Fiscalía, pasando esto, ¿no? Que se estaban enriqueciendo esta supuesta banda criminal, ¿no?, de los intocables de la corrupción con estos trabajos. Exacto. Mientras estábamos en plena pandemia además, porque estamos hablando del 2018 al 2020. Bueno, recordemos que Martín Vizcarra tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero sigue siendo un político que tiene por lo menos una actividad diaria en redes sociales, en TikTok. Bueno, hoy en el Congreso, críticas a la figura de Martín Vizcarra. La congresista Mari Carmen Alba dice que la justicia no debe tener engreídos. Vamos a escuchar esta declaración. Esperemos que la justicia haga su labor, que sea objetiva, imparcial y que pues no tenga engreídos, ¿no? Porque siempre vemos a unos que van con todo y otros que pasan piola. Es una desfachatez, una frescura. El señor Vizcarra ha sido presidente recientemente, por lo que le corresponde el derecho de antejuicio. Y entonces se abría una denuncia constitucional, llegaría al Congreso y llegaría a la subcomisión. Ahí estaba entonces las posiciones de las congresistas. Alba criticaba directamente a la justicia, decía que no podía haber engreídos, y Moyano aclaraba que si este proceso continúa, definitivamente va a tener que pasar por el Congreso, único espacio donde se puede levantar la inmunidad de estos expresidente y exministros implicados. Grave. Qué pena para el país. Nuevamente un expresidente y su nombre mencionado en un caso de corrupción.